Hola, buenos días, profesor No Irving Flores Cruz. Mi nombre es Emilio Isaac Flores González. Soy del grupo de Estadística y Probabilidad 20629. Esta semana nos dejó como trabajo a responder unas preguntas y un ejercicio que también se refiere con el tema, que es el tema es función de distribución acumulada en variables aleatorias discretas. Entonces, empecemos. Primero que nada, la primera pregunta es, ¿qué es una función de distribución acumulada? Esta es la probabilidad calculada que se acumula de un valor dado en X. Dicho de otra forma, es la probabilidad específica de una variable aleatoria discreta, no, de una variable aleatoria normal que sea menor o igual al valor dado, que en este caso sería, por ejemplo, X, ya que no hay un valor dado. Este, La siguiente pregunta es, ¿cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? Primero, tenemos una serie de datos, por ejemplo, fue un ejercicio normal como el que se explicó en el video de MathMovie, una cosa así, en el que tenemos un ejercicio que se refiere a gatos. Primero tenemos que ordenar los datos en una tabla de distribución de datos y ponemos que eh, el valor dado en X, que en este caso, como se vio en el ejercicio, fue el número de gatos vendidos, y la función de la probabilidad, que se refiere a la probabilidad de que se vendan estos gatos en ese día. Entonces, teniendo ya estos datos del número los gatos vendidos en un día y la probabilidad de que sean vendidos, se utiliza la fórmula de distribución acumulada, que es la que nosotros vamos a ocupar, que es igual a F mayúscula, que se refiere a la fórmula de distribución acumulada, porque la F minúscula es de se me fue esto, la fórmula de función de probabilidad. También de la misma forma, es F entre paréntesis X igual a P, que es la probabilidad, entre X de la X mayúscula, que se refiere a el valor de al valor que queremos sacar, que es el valor aleatorio, y igual menor o igual a X, que es el valor que nosotros queremos sacar. Entonces, cierra el paréntesis. Entonces, de esta forma, con esta fórmula, lo que vamos a hacer es estar sustituyendo los datos que ya tenemos de la tabla y utilizarlos en la fórmula para nosotros obtener de esta forma la fórmula de función de probabilidad, que de la misma forma se sustituyen datos porque ya tenemos los datos de X, ya sabemos cuánto vale cada cosa, entonces lo vamos sustituyendo y de esta forma vamos sacando la probabilidad, que sería la probabilidad acumulada. Me voy a adelantar un poquito en este caso. Al sumar a todos estos números o estos datos que ya tenemos en la función de probabilidad, va a dar como resultado 1. Nunca se va a dar menor a 1 porque no hay números negativos en este caso. No puede haber, por ejemplo, en este caso de los gatos, no puede haber menos gatos vendidos, o sea, no puede haber menos 5 gatos vendidos, nada de esto. Entonces siempre tiene que ser positivo. Y en este caso va de lo que sería de 0 a 1. Al sumar todos estos datos da como resultado 1, que es menos 5, no, punto 5, punto 3 y punto 2. Como suma va a dar 1. De la misma forma, si sumamos los datos que nos dio al utilizar la fórmula de distribución acumulada, va a dar como resultado 1. Bueno, ya obteniendo estos datos, creo que me largo un poquito en ese aspecto, pero ya obteniendo estos datos, lo que vamos a hacer es graficar. Esta gráfica va de lo que sería números negativos, que la división entre números negativos, que sería el 0, a infinito números positivos. En este caso, como es hasta el 1, hasta donde está el 1, pero números positivos, que se puede como que alargar la gráfica. Porque entre el 0 y el 1 hay muchos números decimales y centimales, todo esto, que pueden salir. Entonces, por eso se puede alargar de esta forma. Y se va poniendo estos datos que obtuvimos que sacamos con la fórmula de probabilidad acumulada, y se van poniendo
respectivamente al valor que tenga. De ahí se va a poder notar que la diferencia de altura, por decirlo de esta forma, que hay entre cada valor es que si al sumarlos como tal nos va a dar 1. Siempre van a ser números crecientes porque se están sumando, porque como les dice su nombre, se están acumulando, no van a ser nunca números que van a ir de bajada o de picada. Entonces, de esta forma sería que se puede ser el procedimiento de la distribución acumulada. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué elementos debo considerar para calcular una función de distribución acumulada? Como le decía, x mayúscula, que sería por ejemplo la variable que se va a utilizar, la x minúscula, que es la que vamos a sacar con las fórmulas, f minúscula entre paréntesis x y paréntesis, que es la probabilidad, la variable aleatoria discreta, que se puede decir que es la otra x que nosotros queremos obtener, la fórmula de distribución acumulada, la fórmula de la probabilidad, que también se utiliza, porque de hecho para sacar la probabilidad utilizamos esta función que es el número de casos que tienes con el número de casos totales. También la fórmula de la función de probabilidad y la tabla de distribución de datos, y como punto final, la gráfica en la que vamos a acomodar los datos obtenidos anteriormente. Estos son todos los elementos que vamos a estar ocupando para obtener los resultados. Vaya. Esas fueron las 3 preguntas. Ya me alargué mucho en el video, entonces voy a continuar ya directamente con el ejercicio y lo voy a responder lo más rápido posible. El ejercicio dice de esta forma. Una moneda tiene en sus caras sol y águila. Encuentra la función de distribución acumulada del número de águilas obtenidas al lanzar 2 monedas. En este caso, como usted pidió no mostrar los ejercicios, nada más voy a responder las preguntas directamente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho 2 águilas? La probabilidad de obtener a lo mucho 2 águilas sería de 1/4. Bueno, esto rápido lo voy a decir. Son 2 monedas, la probabilidad es que pueda caer águila, águila, sol, águila, águila, sol y sol, sol. Entonces eso se divide en 4, que es el número de casos totales. De esto, las que nada más puede caer 2 águilas, sería 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que al obtener por lo menos un águila? En esta me confundí un poco con la última pregunta, porque la última pregunta es ¿cuál es la probabilidad de obtener solo un águila? La probabilidad de que tengas una sola águila, respondiendo a la última pregunta, es 2, que sería 2 veces, que sería en este caso 1/2 o 2/4, porque está la opción de sol águila y águila sol, entonces de esa forma. Pero regresando a la segunda pregunta, que es ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? Igual sería 1/2 o 2/4, a menos de que se refiera a que no se obtuvo ningún águila, que en ese entonces sería 1/4. Y como va todo esto, al sumar todas estas probabilidades, al acumularlas da como resultado 1. Ya me largué demasiado, entonces espero que se haya entendido bien el tema. Y nada, esa es la respuesta. De la primera pregunta, ¿cuál es el mucho obtener 2 águilas? Es 1/4. De la segunda, que es la probabilidad de obtener al menos una águila, sería 1/4. Y cuál es la probabilidad de obtener solo una águila, sería 1/2 o 2/4. Y ya, hasta luego, profesor.